Desde el 2014 trabajo en la Asociación Semillas y dirijo la Asociación Semillas. Somos un grupo de arquitectos y no arquitectos. La arquitecta, la chica que está acá, Marta también se llama, es ingeniera informática y especializada en proyectos de cooperación y quien se encarga de todo el desarrollo de proyectos a nivel social. Y también a partir de este año vamos a recibir jóvenes italianos en servicio civil. Trabajamos en contextos rurales, en la selva central del Perú y también en los asentamientos humanos de Lima, haciendo principalmente proyectos de infraestructura educativa en un ámbito de proyectos para el desarrollo integral. También desarrollamos talleres en las comunidades y proyectos de investigación. Trabajamos con distintas instituciones, ONGs, fundaciones, municipios y siempre de la mano con el Ministerio de Educación y, por supuesto, con las comunidades donde trabajamos. A ver, voy a hacer como que unos lineamientos que tenemos en la asociación. Como les decía, trabajamos en el ámbito de la educación. Y como sabemos, ¿no? El nivel educativo en Perú es bastante bajo. Tenemos distintos problemas en varios ámbitos, en distintos ejes. Aparte del nivel educativo, también hay difícil y poco acceso a la educación en las zonas marginales y rurales del Perú. Y a nivel de inversión pública, desde el 2007 al 2016 ha ido mejorando, ¿no? Pero todavía estamos con un 4% de inversión y por ley debería ser el 6%. Y en la zona rural del Perú es donde más se sufre y más hay problemas a nivel de educación y los niños estudian en condiciones muy precarias. Y además de la falta de infraestructura, hay falta, ¿no? de docentes especializados y de buen nivel. Factor que también ha influenciado este abandono a nivel rural en la educación es el fuerte centralismo limeño y la migración, ¿no? a la capital, lo que implicó, ¿no? un fuerte abandono de las zonas rurales. Esto 67% es de... Entonces, a nivel de gobierno, ¿cómo es que se ha ido enfrentando esta problemática? Entonces, tenemos pequeñas iniciativas por parte del gobierno, desde la época de Fujimori con construcción de numerosísimas escuelas, tanto en los asentamientos humanos cuanto en las comunidades rurales. Hoy en día, realmente alejada, los únicos módulos que encontramos quizás son los de la época de Fujimori. Con Toledo, con el programa Huascarán, ¿no? se quería enfrentar la problemática educativa desde el punto de vista de la tecnología, un programa por el cual cada niño tenía su computadora, pero en la realidad nos encontramos que estas computadoras, tras de años, están empaquetadas y guardadas, nunca se han usado porque no hay profesores capacitados, ¿no? que puedan enseñarle a usar estas herramientas. Y con Alan García, ¿no? la remodelación de colegios emblemáticos, remodelación de fachadas y intervenciones, ¿no? que en fin se reducían quizás solo a una carencia, ¿no? y que generaban, ¿no? sistemas de fácil corrupción. A nivel de infraestructura educativa, los ejemplos que encontramos por parte del Estado, del Ministerio, hasta hace poco, o ahora también con el sistema de los SNIP, proyectos de inversión pública, encontramos que se propone un modelo, un prototipo que es para la costa, para la sierra, para la selva, ¿no? prácticamente lo mismo. Sabemos cómo en realidad las regiones se diferencian
muchísimo, ¿no? En cuanto a clima, geografía, cultura, aspectos socioeconómicos, sociales, culturales, etc., ¿no? Entonces, digamos, analizando estos ejemplos, ¿no? Encontramos que no es tan una arquitectura adapta, ¿no? Quizás es construcción. A nivel de Estado, ¿no? Uno se pregunta por qué se opta para esta alternativa, ¿no? Para la construcción de escuelas que siguen prototipos y cuyo expediente técnico se aprueba solo si sigue estos lineamientos, es un copia y pega, ¿no? Entonces la respuesta es que el prototipo supuestamente permite, ¿no? Ahorrar tiempo y dinero, supuestamente, ¿no? Y vemos como proyectos de este tipo, esta es una escuela que está en Pichanaki, en Alto Encariado, ¿no? Donde hay una arquitectura del lugar hecha con recursos del sitio, ¿no? En madera, quizá precaria, ¿no? Pero que se mimetiza con un paisaje de este tipo, y la escuela, que infaltablemente lleva los colores, ¿no? Del gobierno regional. Entonces, en este caso Junín, blanco, rojo y azul, y la infaltable reja de 3 metros en metal con los colores del gobierno regional nuevamente. Entonces, así, ¿no? Vemos cómo esta obra se mete en este entorno a la fuerza, ¿no? Es como que lo ha diseñado un arquitecto, ¿no? Pero quizá estos tipos de intervenciones, ¿no? Son construcción por construcción que nos cumple, ¿no? Con una necesidad primaria, que es lo de tener 4 muros y un techo, que sería lo suficiente para tener clase, ¿no? Y para educarnos, pero es algo, ¿no? Que quizás se aleja bastante de la arquitectura. Entonces aquí va la reflexión que influencia un proceso de diseño, un proceso proyectual, y entonces cosas no muy básicas en las cuales los arquitectos nos basamos, y entonces el contexto físico, geográfico, social, climático y cultural, por supuesto también una normatividad, y el presupuesto, ¿no? Que también influencia y limita lo posible de lo que no podemos hacer, ¿no? Y la belleza, porque sí, hay una diferencia, ¿no? Entre arquitectura y construcción, y entre lo único y lo estándar, ¿no? Entonces, allí vamos a ver también otros ejemplos de escuelas alrededor del mundo, también en el Perú. Esta escuela está muy cerca de acá, en Talara, por ejemplo. Y estos proyectos, que son de infraestructura educativa también, enfrentan la problemática, ¿no? De forma distinta respecto a los prototipos que vimos antes, ¿no? Entonces, los colores ya no son los colores del gobierno regional o los colores políticos de quien construye la escuela, pero son colores que se adaptan, o sea, que se inspiran en el entorno, ¿no? O escuelas que están hechas con materiales del entorno, etcétera, o colores, ¿no? Y texturas que expresan, ¿no? Y que nos hacen sentir en un espacio acogedor y lleno de colores. Aquí, en fin, también una iniciativa por parte del Ministerio de Educación, que finalmente, sin embargo, es un prototipo, sí se adapta a las condiciones y de la selva, y es un programa, se llama Plan Selva, que en la Bienal de Venecia ha ganado una mención, ¿no? Como uno de los proyectos más innovadores y importantes de este evento de arquitectura, que es uno de los eventos de arquitectura más importantes del mundo. Y allí también un segundo lineamiento, una segunda reflexión, lo que hacemos desde la Asociación Semillas. Entonces, trabajamos, como decía, en proyectos de arquitectura para la educación, ¿no? Adentro de un contexto de desarrollo integral de las comunidades donde trabajamos. Y hay distintas formas, ¿no? Para beneficiar a una comunidad. Proyectos de cooperación o proyectos de caridad, ¿no? Que son dos conceptos completamente distintos. Entonces vemos, ¿no? Como
La cooperación, en proyectos de cooperación, si googleamos, por ejemplo, la palabra cooperación, nos salen imagencitas, ¿no?, de manitos que se agarran, todos juntos, que levantan algo, ¿no? Todos que trabajan para un objetivo común, mientras en el caso, ¿no?, de la caridad, ¿no?, salen imágenes, ¿no?, del mendigo que recibe plata, ¿no?, las manitos de quien que recibe, ¿no?, y se genera esta relación, ¿no?, de verticalidad, quien dona, quien recibe. Mientras en esta otra situación, ¿no?, todos trabajan para un objetivo común. Y desde la Asociación Semillas consideramos que la etapa más importante del proyecto quizás es exactamente el camino, el proceso. Entonces, ¿cómo es que identificamos las comunidades que se beneficiarán de los proyectos? Hacemos un proyecto de investigación de la mano con el Ministerio de Educación, nos inmergimos en la realidad y vamos a conocer de primera mano, ¿no?, la realidad local, y de allí buscamos el financiamiento. Entonces digamos que la etapa más sufrida es quizá esta, donde nadie viene retribuido y que hay, ¿no?, que buscar el encargo y el financiamiento. Así que, ya. De ahí, diagnóstico rural participativo es una etapa donde nos acercamos a las comunidades y se generan vínculos con las comunidades, se van descubriendo talentos y recursos de las comunidades. Es un sistema de investigar, conocernos y vincularnos, ¿no?, para este trabajo común. Diseño participativo, estos talleres nos permiten entender para qué va a servir esta escuela, además de la escuela, ¿no? Y a lo largo de estos procesos también es muy interesante, ¿no?, reflexionar sobre el imaginario de los niños hasta los profesores, ¿no? Entonces, si es que los niños dibujan una escuela de techo en paja, en madera, es porque realmente en su vida han visto solo esto. Y eso es curioso, ¿no?, porque las comunidades nativas lo que dibujan es esto, mientras en los centros poblados, que igual son comunidades rurales, te dibujan, ¿no?, estas escuelas de 5 pisos, de cemento, con 4 piscinas, 5 canchas, absolutamente en hormigón, porque son niños que a lo mejor ya se han acercado al centro urbano, que ya han visto otros ejemplos, y no sé, los profesores, otra reflexión, que lo más importante es este cerco y absolutamente muro, también en centros rurales, ¿no?, donde en realidad las casas ni siquiera puertas tienen, ¿no? Entonces un poco curioso investigar y percibir, ¿no?, estos contrastes y cómo el imaginario, ¿no?, va tomando forma. Y de allí también, obviamente, nosotros desarrollamos toda la parte técnica, el diseño, nos guiamos mucho de las indicaciones que vamos extrayendo de la comunidad. Y la construcción, el proceso de construcción también lo desarrollamos de forma participativa. Entonces, trabajamos de la mano con la comunidad y también a veces organizamos workshops participativos donde participan estudiantes o externos. Y, en fin, la etapa de monitoreo, que en realidad es quizá, ¿no?, una etapa donde vamos echando un ojo en lo que está pasando, porque la inauguración y el terminar una obra en realidad es el inicio de un proceso, ¿no? No termina el proyecto. Ahora finalmente sí les voy a hablar de los proyectos y les voy a contar un poquito cómo es que llego a Perú y cómo es que llego a fundar la Asociación Semillas. Entonces, como Ana ya me ha presentado, de Roma, trabajé en Madrid y en España, en Barcelona, y en el 2011 vengo a Perú para trabajar con una ONG italiana y de allí inicia, ¿no?, toda esta aventura en la selva. Entonces, en el 2011, en Barcelona, la oportunidad de participar en un proyecto de cooperación
un proyecto de tutela a la infancia que no tenía nada que ver con la arquitectura. Entonces simplemente tenía que gestionar y trabajar en una guardería, en un kindergarten, y llego a Lima, en la Lima informal. Lo primero que veo de Perú es Huaycán, que está en Ate, en un asentamiento humano cerca de Lima, y pensaba que Perú fuese esto, ¿no? O sea, como que vaya, una semana y ya me vuelvo, ¿no? Y era como que miraba de la ventana y veía esto y decía, todo es así, me voy a morir, ¿no? Porque en realidad estaba además en Huaycán, en la zona alta, en la zona K, y me parecía impresionante cómo en Huaycán las áreas se llamasen por letra, y más se subía de letra y más era padre la gente, ¿no? Entonces, hasta a nivel urbano, ¿no? En las zonas bajas hay casas en ladrillo, y a poco uno va subiendo ya de ladrillo a madera, de madera a estera, ¿no? Entonces, como la estratificación social hasta se leía, ¿no? en el cerro, me parecía alucinante. Pero también después de unos meses me entero que quizá no era todo como Huaycán, menos mal, porque a veces no, también no decía, vaya, me voy a deprimir. Y entonces también Lima era así, la Lima formal, la Lima bonita, el malecón, la Costa Verde y todo esto, pero también allí me daba cuenta que no era solo esto, ¿no? Entonces hay la Lima A, la Lima B, la Lima C, de nuevo estas letras, ¿no? Que me perseguían, y que como que todo era por grupo, por sector, y me parecía muy loco, ¿no? Y entonces pues me empezaba dando cuenta, me empezaba dando mucha curiosidad de cómo funcionase esta ciudad y el Perú, y cuánto distinto y diverso fuese, ¿no? Entonces allí donde nos preguntamos quizá, ¿no? Si en Lima tenemos un 70% de Lima informal y un 30% de Lima formal, ¿dónde es que trabajan los arquitectos? ¿Y qué es que podría hacer yo en el Perú, ¿no? Como arquitecta? ¿Dónde va a trabajar? ¿Qué voy a hacer? Y entonces, bueno, los arquitectos estamos quizá en este 30%, trabajamos, ¿no? Solo por cierto sector social. Y entonces ahí la pregunta, ¿no? Nos preguntamos mucho si es que hacemos una arquitectura inclusiva, participativa, ¿no? Entonces allí se voltea un poco la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que hacemos para participar en este 70% que es la mayoría? O lo menos en Lima, pero lo mismo pasa en todo el Perú, ¿no? Y entonces así no le voy a contar la experiencia de inmersión que tuve en Huaycán, como le decía, para trabajar en un proyecto con niños. No tenía nada que ver con la arquitectura, y llego allí para gestionar una guardería, pero este era el lote de la guardería, o sea, no había la guardería, existía un proyecto. Existía un proyecto. Y la monjita que me recibía me dice, ay, hijita, la providencia te ha enviado, porque mira, tú arquitecta y un lote, pues hacemos la guardería, ¿no? Hagámosla. Y entonces yo asustadísima, porque obviamente en Europa el tipo de trabajo que se desarrolla como arquitectos jóvenes es muy distinto de lo de una obra. Se está en oficinas, se limpian planos y se llevan café a los jefes. Y entonces era como, vaya, ¿y ahora qué voy a hacer? Y la monjita me decía, no, tú lo haces, lo diseña, lo construye, gestiona. Acá tenemos vecinos albañiles, carpinteros, allá está José, acá está Javier. Así que va a conversar, ve, no tenemos mucha plata, muy poca, ve que no te roben y tal. Obviamente he robado un montón de veces en la obra, ¿no? Era como que... O sea, compraba códigos de bronce y ya desaparecían. Me acuerdo una mañana llegó la obra y el encofrado, o sea, se encofró, y después de unas horas en la noche ya habían quitado la madera al encofrado, y yo, enfadada a los trabajadores le decía, ¿cómo han desencofrado? Y el maestrito me dice,
No, pero yo pensaba que usted ordenó desencofrar. De hecho, no era el momento, había que esperar un día más y no sé qué. Prácticamente un albañil borrachito allí había desencofrado, había vendido al vecino las vigas de madera por 10 soles, ¿no? Cosas de este tipo. Bueno, de todo ha pasado, pero igual ha sido, ¿no? Muy bonito. Una experiencia de aproximación, inmersión total con lo que es lo informal, con lo que es la construcción informal también. Y eso es lo que quedó, ¿no? Ahora, este proyectito lo cuento no porque quiera explicar mucho de eso, pero como acercamiento, aproximación, ¿no? A un ámbito en lo cual no estamos acostumbrados a trabajar y en un ámbito donde tenemos de alguna manera que desenvolvernos o sí, ¿no? Entonces, de la Lima informal, en el 2012 decido de quedarme y cansada de la informal me voy a la formal a trabajar en una oficina de arquitectura estándar, haciendo edificios multifamiliares, casitas de playa y fue muy bonito igual. Y de hecho, también para explorar quizá todo este panorama de diversidad, ¿no? De A, B, C, no sé, me daba bastante curiosidad y de hecho fue muy bonito. Y, en fin, en el 2013, un encargo por parte de una fundación de una escuela en una comunidad nativa en Pangó, en el Braem. Y entonces allí, ¿no? También explorar un poco lo que es la selva. Ceja de selva en este caso, entonces un paisaje completamente distinto y una arquitectura completamente distinta, ¿no? Entonces encontramos en la selva ejemplos, ¿no? De arquitectura hecha in situ, ¿no? Con material local, muy provisional, ¿no? Hecha por la misma gente, siempre en autoconstrucción. Y eso es lo que encontramos en un contexto rural. Esto es lo que encontramos en el contexto urbano, entonces una arquitectura sobrecargada, ¿no? De adornito, cornisita, enchape, todo así. ¿No? O cosas de este tipo, ¿no? Entonces hay un contraste bastante fuerte, o la arquitectura, ¿no? En las comunidades nativas donde todavía se mantiene, ¿no? La tradición vernacular de construir con palma, con palmiche, con madera, y además de estas multifacetas de la arquitectura también tenemos una diversidad a nivel cultural muy profunda, ¿no? Porque se trata de trabajar en una comunidad nativa nomachiguenga, en esta región hay comunidad nativa nomachiguenga y ashaninka, y ¿no? Hay una forma de vivir completamente distinta, ¿no? Entonces lo que vayan descalzos no es tanto, ay, pobrecitos, ¿no? Es que van descalzos, ¿no? También hay que respetar esto. Y, ¿no? Su forma de habitar el espacio, ¿no? Sentándose en el piso, etcétera, ¿no? Y ahora sí le voy a contar el proyecto de la escuela secundaria de Chuquibambilla. Proyecto que hemos desarrollado con la oficina AMA y con unos colegas españoles, Bosch Arquitectos, en el 2013. Entonces, esto es lo que encontramos. La escuela ya funcionaba, pero estaba en estas condiciones, con un módulo prefabricado de metal, que es lo que más se ve en la selva o en la costa o en la sierra, da igual. Eso es lo que el Estado, digamos, ha donado a las comunidades para sus escuelas de forma provisional, pero en realidad son años, 10 años, 15 años que están con estas infraestructuras. Y iniciamos a trabajar. Les cuento que la primera propuesta no fue esta que les presento ahora. Ganamos el financiamiento con otra propuesta que estaba basada en una investigación hecha desde Lima, lo que implicó que tuvimos que cambiar completamente el proyecto, porque sí, el proyecto era todo en maderita, bonito, con techo en palmiche, piso elevado, de todo lo típico que pensamos que quizás sea perfecto para la selva, pero en realidad hay cierta normativa que respetar, hay también que hacer una investigación in situ de lo que hay, lo que no hay, porque no siempre tampoco hay madera para la construcción apta o en la comunidad, entonces a veces hasta te cuesta más comprar madera que está en la comunidad cercana, porque son comunidades donde no hay carreteras, no es fácilmente accesible, ¿no? Entonces, también creo que la investigación tiene que estar hecha desde adentro. Nosotros lo vivimos allí porque tuvimos que hacer el proyecto 2 veces, ¿no? Entonces, allí no aprendimos a fuerza de golpes. Y
Esto sí es el proyecto que, en fin, se construyó. Se priorizaron, ¿no?, los espacios de patio, los espacios abiertos y cubiertos, con el objetivo, ¿no?, de proteger de la lluvia y del sol, que es muy fuerte. Y entonces tenemos un programa de escuela y un programa de residencia estudiantil con distintos patios abiertos, temáticos, y espacios cubiertos, abiertos, que son estos patios. Y como les decía, este es el programa de la escuela. Acá tenemos también una sala de cómputo, sala de profesores, salón multifuncional de lectura, un comedor, y acá la residencia estudiantil. Como estrategia bioclimática, pues optamos para un techo a una caída que favoreciese la ventilación cruzada. Estos amplios aleros nos permitieron que estos espacios de conexión también se pudiesen usar y que estuviesen protegidos de la lluvia. Y entonces son aulas semiabiertas, ¿no? Esto es como quedó el proceso. A lo largo del proceso también participó la comunidad de forma quizá no programada, ¿no? Era el primer proyecto y se iba involucrando la comunidad a lo largo del proceso, paso a paso. También, ¿no?, hicimos intercambios con universidades que nos vinieron a visitar, etc. Y esa es la infraestructura. Optamos para una infraestructura mixta, entonces a nivel normativo, por ahora al menos están en lucha de cambios, pero exigen que sean columnas portantes en hormigón armado, y tampoco se utiliza mucho la madera, ¿no? Entonces casi que el hecho que nosotros utilizamos madera a la vista para la cubierta, casi que fue una innovación, ¿no? Y esto, pero o sea, o sea, no. Y elementos, ¿no?, de este tipo, como que con los niños desarrollamos tallercitos con semillas naturales para adornar la escuela, utilizamos carrizo para aislar, en obras de este tipo hasta los fierros de sobra de las columnas te sirven para algo, entonces hicimos unas mesas, ¿no?, con las varillas. Y acá, ¿no?, estos corredores cubiertos, abiertos, que son espacios de pasaje, ¿no?, donde solo se usan para pasar de una a la otra. Tratamos de activar esos espacios poniendo elementos de mobiliario, ¿no?, como estas tablas, ¿no?, que por un lado pueden servir de asiento y por el otro, ¿no?, de mesa, hasta que pues a la inauguración nos damos cuenta que todos estaban sentados en el piso y estos estaban vacíos, ¿no? Era como que vaya, ¿no? Pero los nativitos, ¿no?, acostumbran sentarse en el piso, y acá que tienen un escalón ya es un wow. Pero bueno, así de poco a poco, ¿no?, igual se han activado estos espacios, entonces ya son sitios, ¿no?, de reunión con los alumnos, el profesor, ¿no?, y es como que se echan, se tumban, y eso es como ha ido quedando. Como le decía, la residencia estudiantil, que además no era prevista en el presupuesto, en el programa, pues hicimos el esfuerzo de usar materiales más baratos posibles y hacer la residencia, porque hay niños que vienen de comunidades cercanas, entre comillas, porque caminan hasta 4 o 5 horas andando, porque no hay carreteras que conectan. Entonces aquí, ¿no?, ahora se hospedan 20 niños y a veces los profesores que también vienen de los centros urbanos. La biblioteca, la sala multifuncional, ¿no?, con estos filtros y espacios, ¿no? Y ahora ya está funcionando, son 3 años que va funcionando. Esto es lo que encontramos, esto es lo que dejamos. Todavía seguimos visitando frecuentemente la escuela. Ahora ha tenido un problema con una granizada, entonces las calaminas se han perforado, entonces estamos allí tratando de apoyar para renovar el techo. Y unas reflexiones y unos aprendizajes que podemos tener de este proyecto, ¿no?, es que
El proyecto se va haciendo a lo largo del proceso. En este proyecto fue un primer experimento de participación comunitaria donde los padres de familia, los alumnos, ¿no?, se iban acercando al proceso. Se ha trabajado con mano de obra local, entonces sí, nuestras obras siempre tendrán algún defecto porque no trabajamos con empresa, trabajamos con la gente. Entonces sí habrá grieta, siempre habrá esto, pero así trabajamos con ellos, de la mano con ellos, y lo que se genera es que, no sé, en todas las comunidades donde hemos trabajado, pues hemos dejado uno que ahora es carpintero. En esta comunidad, 2 comuneros ya trabajan con nosotros, que son 3 años que trabajan con nosotros, ¿no? Se ha iniciado, ¿no?, un proceso de formalización y hemos generado un equipo de trabajo, ¿no?, fijo, y en cada comunidad donde vamos sí trabajamos con los vecinos, ¿no? Entonces, esto es también una reflexión, ¿no?, tras el desarrollo de este proyecto. Y además otra reflexión que sí se conecta mucho con el tema de este evento, como arquitectura de uso público, ¿no? Entonces, ahí la reflexión, porque en realidad en las comunidades rurales no es exactamente lo mismo en el entorno urbano, pues son comunidades muy alejadas, muy accesibles. Y también en las comunidades rurales muy difícilmente hay espacios comunitarios, y la escuela es la única infraestructura de la comunidad. Entonces, pues la escuela es una escuela para el encuentro de los padres en la tarde, en la noche, para reuniones, para fiestas, para juegos, ¿no? Ahora le voy a contar un segundo proyecto que hemos hecho en la selva, en Pangoa, en otra comunidad nativa, Nomatzigenga. Ahora se trata de una aula multifuncional. Ahora les cuento que en el 2013 fuimos a visitar esta comunidad. Recién se activaba una escuela inicial, había 30 alumnos. Entonces la comunidad nos solicitó que los apoyáramos construyendo un comedor infantil para 30 niños. El año después, en el 2014, regresamos y de 30 niños, pues eran 120. Entonces estábamos en problemas porque ya habíamos tramitado el proyecto, ya teníamos una financiación muy pequeña de $19,000 para construir un comedor para 30 niños. Y teníamos 120 niños y no sabíamos cómo hacer. Entonces con el jefe, con la comunidad nos reunimos varias veces y ya, ¿no?, ahí es como la comunidad ya tenía cierta confianza, ¿no? Y dice, ya, pues nosotros vamos a poner los materiales, vamos a hacer un comedor en madera y así podemos ahorrar un poco, pero por favor diseñen algo para 120. Y entonces optó para un salón multifuncional con una pequeña cocina que pudiese ser comedor, aula, auditorio, porque además le faltaban aulas también. Imagínense de un año a otro, de 30 a 120, o sea, es un cambio radical, ¿no? No sé de dónde habrán salido tantos niños, en verdad. Se ha reproducido, o sea, fuertemente. A ver. Y ese es el espacio. La cocina, unos lavaderos para lavado de manos, las mesas. ¿Cómo es que se transforma este espacio? Pues lo que es muro, pues puede ser mesa. En distintos momentos, ¿no?, este espacio se va transformando. Entonces el proceso, trabajamos con los vecinos, con los comuneros, y eso es cómo se va transformando el espacio, ¿no? Entonces de que la mesa es muro y acá pasan ciertos tipos de cosas, pues se va, ¿no?, formando, y cuando están cerradas, pues el espacio es una sala de baile, una sala de reunión, una aula. Y cuando están abiertas, pues es comedor. Y también es curioso, ¿no?, cómo la escuela se transforma en un espacio dinámico, ¿no?, donde no es que desde adentro miramos de la ventana hacia afuera, es desde afuera que miramos qué pasa adentro, ¿no? Es como que invertir la plaza que está al exterior, la ponemos al interior, ¿no?
Y así es como está, se va enriqueciendo, ¿no? el lugar con adornos, que la comunidad va poniendo lo suyo, ¿no? Y esto es como ha ido quedando, cómo ha ido tomando forma. Y acá, ¿no? También tenemos algunas reflexiones y algunos aprendizajes, ¿no? Cómo es que un proyecto, según nosotros, no se puede hacer desde afuera, se tiene que hacer desde adentro, ¿no? Porque en nuestro caso habríamos podido hacer el comedor para 30 niños sin ni siquiera enterarnos, contratar una empresa e ir, ¿no? O no sé, también a nivel de materiales, o cómo es que se puede intervenir, cómo es que se puede actuar en frente a una problemática, ¿no? A través de la arquitectura, que no sean 4 muros y un techo, ¿no? Pero que sea algo que se vaya adaptando, ¿no? A las necesidades locales. Y también es un poco el concepto de qué es que representa la pedagogía, ¿no? Que es una pedagogía cambiante, que necesita espacios multifuncionales, transformables, ¿no? Entonces, una escuela que son aulas una tras de otra, con un pasillo donde los alumnos solo pueden salir cuando suena el timbre, pues se parece más a una cárcel, ¿no? Que a unas aulas, ¿no? Entonces, tratamos de trabajar estos conceptos en los proyectos de a poco, ¿no? Aprendiendo de lo que se iba haciendo. Y ahora este es el último proyecto que les voy a contar. Y es una escuela en una comunidad, en un centro poblado, en Pangoa siempre, en el Braem. Es un centro poblado que está ubicado estratégicamente, y esta escuela tiene el potencial para acoger 12 comunidades que están alrededor, que no tienen escuela secundaria. Y les voy a contar cómo es que hemos ido desarrollando este proyecto y qué estrategias hemos optado para el diseño arquitectónico. Teníamos un lote donado por la comunidad, bastante longitudinal, estrecho, y según el estudio de suelos, que en general el suelo en la selva, en esta zona, es muy malo porque es muy arcilloso, tierra roja, pero nos indicó que solo en esta área del terreno podíamos construir, y que esta tierra era todo de relleno y que es muy complejo si queríamos construir en esta parte. Entonces optamos para concentrar el programa en una tira y concentrarlo en esta área. Entonces el volumen se ha ido estirando hacia arriba, adaptando al terreno, tomando forma y dándole un quiebrecito que se adapte, ¿no? a la forma del lote, de los desniveles. Y también teníamos otro problema, ¿no? Que estaba orientado mal, estaba orientado este-oeste, ¿no? Entonces teníamos el problema del sol directo en las aulas. Y ahora vamos a ver cómo hemos enfrentado, ¿no? Estas problemáticas. Entonces este volumen único, compacto, ¿no? Se va quebrando con un gran hall cubierto abierto en doble altura en el centro, un acceso por este lado y otro acceso por este lado, un pasillo que atraviesa todo el volumen y, ¿no? Esta doble altura y unas aulas que van en el segundo piso. A nivel de estrategia climática, también en este caso, ¿no? En la selva hay mucha lluvia, mucho calor, entonces en estos techos muy altos también pusimos unas ventanitas apersianadas en la parte alta para que pudiese ayudar a desahogar el calor, unas ventanitas pivotantes que se abren hacia arriba, y para protegernos, ¿no? Del solamiento, de la ubicación desfavorable y tal, ¿no? El pasillo es como que una cámara de aire con un apersianado, ¿no? Que nos protege del solamiento directo. En todas las obras que les conté no teníamos electricidad, tampoco en esta, y en esta además no teníamos agua tampoco. Entonces era un gran problema, ¿no? Y para la obra conseguimos bombear el agua para un lado y para otro, y también el problema era para la escuela, porque
Si bien es cierto que en la selva hay mucha lluvia, mucha agua, el problema es como la canalización de las aguas con tuberías y las comunidades están allí como que autogestionando su vaina para canalizar el agua de río hasta la comunidad. En este caso no tenían agua, entonces se optó para construir unos tanques cisternas en la parte superior de los baños que por casualidad en realidad estaban en los extremos, porque fue como, no hay agua, y la comunidad nos había dicho que sí había agua, que sí había todo, menos no había. Entonces era como que un poco problemático. Entonces el agua que se va canalizando, ¿no?, a través del techo en estos tanques cisterna, y por gravedad, ¿no?, abastece los baños, pasa por unos tanques sépticos, y también a través de tubos percoladores pues aprovechamos este filtraje del agua, ¿no?, para las áreas verdes. Allí hemos sembrado plantitas y hemos tenido unas jornadas también de reforestación, ¿no? Y ese es el proceso, cómo ha ido evolucionando. Esta obra ha durado 15 meses, ha sido bastante extenuante porque en la época de lluvia se quedó completamente aislada la comunidad, tuvimos que interrumpir la obra. El proceso de obra, momentos de fiesta, y eso es un poco, ¿no? O sea, el proceso es también hacer que sí se den estos tipos de cosas. Este es el equipo de trabajo que trabaja con nosotros desde el 2013, o sea, son vecinos que se han ido sumando y todavía no, allí se van sumando. Este es el pasillo, ¿no?, que atraviesa todo el volumen, y esta luz fuerte es esta doble altura que está en el medio, y esta sombra es el hall, ¿no? Las texturas, aquí la reflexión está un poco en relación a la arquitectura de bajo costo, que no necesariamente ser bajo costo tiene que ser fea, y no necesariamente para ser bella tiene que tener quizá que nivel de detalle, ¿no? Quizá que hay defectos, sí. No hay terrajeo en ningún lado, ladrillo artesanal hecho con tierra del lugar, ladrillos de arcilla cocida, ¿no? Y cómo no, con pocos elementos y básicos sí se puede lograr, ¿no?, cierto juego de luz, o cierta iluminación, ¿no? Y con lo básico, ¿no? Acá todo el sistema de canaletas y de tubos está escondido aquí por debajo, ¿no? Y cosas de este tipo. En los interiores, ¿no?, como podemos aprovechar, o sea, en realidad acá no es una cuestión, sí, también de diseño, ¿no?, pero como hago un librero y una escalera, en realidad como puedo ahorrar más madera posible, más que como puedo hacer una escalera bonita, ¿no? O sea, quizá van de la mano las dos cosas. Y acá, ¿no?, hay un marco de la ventana que también embanca ese asiento, ¿no?, cosas así. Y también la conexión, ¿no?, entre los espacios de las aulas y los espacios exteriores cubiertos, ¿no? Siempre una comunicación entre las aulas y lo que está pasando, ¿no?, fuera de la escuela. Eso es como ha ido quedando. Y, en fin, también hemos trabajado en la área exterior, con la canchita deportiva, y en estas áreas ahora no se nota, pero son chiquititas, y hay un montón de arbolcitos plantados y sembrados acá, unos árboles que quizá un día, ¿no?, se vean acá, hagan sombrita, etc. Este es el patio cubierto, el central, en doble altura, ¿no? Entonces aquí la reflexión está en el concepto de la escuela abierta, ¿no? O sea, si pienso en los talleres que hemos hecho con los profesores, realmente lo primero que te dicen, la cosa más importante que construir es el cerco y cómo cerrar la escuela. Entonces allí también tenemos un rol de cooperación, ¿no?, como actores activos en este proceso, ¿no?, y tratar de romper un poco los esquemas. Y entonces, ¿por qué no? Esta escuela está entre dos comunidades, ¿no? Si acá pasa un agricultor que está cargando un saco de café de no sé cuántos kilos, y a lo largo de su camino llega y se descansa de ratito acá, ¿no? No pasa nada. O sea,
En vez de este concepto de la escuela es de los alumnos, de los profesores y nada más, y estamos allí, ¿no?, trabajando, y realmente esto en las comunidades rurales se da, porque siendo la única infraestructura o la única canchita, pues aquí es donde se hacen los campeonatos de fútbol de todos los comuneros, ¿no? Entonces así, ¿no?, como se va reflexionando un poco y aprendiendo arriba de esto, y también con este proyecto la arquitectura in situ, ¿no?, como el proyecto arquitectónico va tomando forma del lugar y de las condiciones, no sé, del terreno, del soleamiento, de la comunidad, de los usos, etc. Entonces, bueno, tras del trabajo de estos años, tenemos 5 escuelas construidas, acceso a la educación para más de 600 niños. Trabajamos con personal local, y insistimos trabajando con personal local, y también hemos obtenido, ¿no?, distintos reconocimientos que quizá completamente inesperados, pero que quizá han favorecido a que se despierte cierto tipo de atención hacia la selva, ¿no? Que nosotros iniciamos en el 2013 y no se escuchaba nunca jamás hablar de arquitectura de la selva, o lo menos no mucho, ¿no? También a nivel de cooperación, ¿no?, como les decía, trabajamos con distintos actores, y allí el reto un poco del reconocimiento profesional, ¿no?, porque todos ahora, ¿no?, están involucrados y participan como pueden, y tenemos este circulito. Lo que obtuvimos a lo largo de estos años es que sí sea un trabajo reconocido, porque realmente lo que importa a una ONG, a una fundación, es que los niños estudien. Entonces es suficiente que tengan 4 muros y un techo. ¿Por qué pagar a un arquitecto? ¿Por qué pagar a un proceso? ¿Por qué? Entonces realmente fue una lucha lograr que los financiadores, ¿no?, financien los procesos, porque el primer proyecto que hicimos no financiaron nada de esta parte, financiaron la construcción, ¿no? Y de allí uno poco a poco cada año, ¿no?, va apostando por algo y demuestra que sí, con el proceso se logra, ¿no?, un impacto mayor, y allí, ¿no?, vamos sumando. Los aprendizajes, ¿no?, como el valor de la escuela es un valor simbólico, un valor público que en una comunidad rural, en una comunidad nativa, es un punto de agregación y una arquitectura de uso público. También que desde la Asociación Semillas hacemos la reflexión que participamos en un proceso de desarrollo y que no regalamos una escuela, ¿no? Entonces somos distintos y muchos actores que trabajan para un fin común, ¿no? Entonces sí estamos en contra, ¿no?, del regalo, la caridad, que quizá genera, ¿no?, un vínculo y una relación vertical entre quien recibe y quien da, ¿no? Y trabajamos con este enfoque con las comunidades. Ahora, los nuevos retos que tenemos, y así concluyo la charla. Les voy a mostrar un pequeño video, como un viajecito en la selva central. Nosotros venimos ya muy variables, tenemos una buena experiencia. Tenemos 39 años entregados y bueno, no es justo que se hayan olvidado de nosotros. En buena hora, ustedes señoritas han llegado y esperemos que, bueno, no se haya olvidado de ustedes.
proyecto que recién iniciamos y esperemos, ¿no?, de seguir trabajando con este tipo de proyectos, aunque no llevan bastante esfuerzo y dedicación. Y gracias.